Un saludo para todos, Dios les bendiga a todos. El tema de hoy es la inteligencia. Es importante hacer un pequeño repaso con relación a la inteligencia humana. Tenemos el ejemplo del más inteligente de todos los hombres antes y después de que existió, así lo dice la palabra en 1 Reyes 3:12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, entendido y sabio, ni antes ni después. Si nosotros vemos el final de esa persona que es Salomón, que Dios le dio un corazón sabio y entendido humanamente para gobernar el pueblo de Israel. La importancia es que en ese tiempo todavía no se podía adquirir la sabiduría divina. Eso es importante entenderlo porque el Señor todavía no había hecho hablando del trabajo que Él tenía que hacer aquí en la redención y restauración del hombre para que pudiera tener una sabiduría divina. Vamos a irlo viendo a través de la palabra. El punto importante es que ahí en Reyes, en 1 Reyes 11:6, que ese hombre sabio hizo lo malo en los ojos de Jehová y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Bueno, las razones dice que sus mujeres torcieron el camino de él. Pero el punto que nos maneja aquí es que lo hizo sabio y entendido, pero no inteligente. Vamos a verlo, porque estamos viendo un tema que se llama la inteligencia. Y hay una inteligencia humana que el Señor nos puso para que vayamos a obtener la inteligencia divina. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Efesios 1:8, dice el apóstol que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría es el conocimiento. Se lo dio a Salomón, un conocimiento humano, el mejor de todos los hombres, antes ni después, dice. Pero aquí el apóstol dice sobre la sabiduría e inteligencia espiritual, la que viene de lo alto. Vamos a irlo viendo. Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Dice el apóstol, el hombre que era muy sabio, letrado, que sabía mínimo 3 lenguajes, 3 idiomas. Él maneja aquí para podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Bueno, ese misterio de Cristo ya lo hemos dado. Y ahí está en nuestro podcast. Efesios 6:19, que dice el apóstol, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio. Y para descubrirlo, dice Efesios 1:9, también hay que descubrir la voluntad de Dios, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Está escondido. Esa inteligencia humana que nos dio el Señor es para que nosotros podamos buscar la que viene de lo alto. Vamos a ir viendo que la inteligencia y el conocimiento son dos cosas diferentes. ¿Y de dónde procede, a qué se le llama inteligencia? Realmente es la toma de decisiones de la mejor solución de conocimientos que tiene uno sobre algo. Es la excelencia de esa toma es la inteligencia. Proverbios 9:6, vamos a ver que la inteligencia es un camino, es una acción. El conocimiento es diferente, es un cúmulo de sabiduría que puede uno obtener a base de los estudios, de aprender en el sentido de conocimiento, de entenderlo
como dice, le dio entendimiento y sabiduría, pero no le dio inteligencia. Bueno, la inteligencia de Salomón la tuvo, pero él no buscó esa inteligencia para poder andar como su padre, dice David, perfecto en todos sus caminos. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Es un camino. El Señor es un ejemplo, el verbo. El verbo en gramática es acción. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y vimos aquel verbo hecho carne, dice Juan, el apóstol. Entonces, Él se hizo verbo, que es acción, y vino y se encarnó. Dice que cuando hubo la reunión en los cielos y el pedido de quién venía, el Señor dijo, heme aquí, envíame a mí. Lo vamos a leer en varios pasajes, hasta en Job. Hay pasajes donde maneja que Él alzó la mano y dijo, heme aquí, envíame a mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Esa es la inteligencia. Él, normalmente, a la luz de los planes divinos, la inteligencia que aprendemos de parte de Dios es tomar las decisiones correctas, difíciles, porque es la parte en donde nosotros podemos ser examinados acerca de cuál es la inteligencia que podemos adquirir a través de nuestra inteligencia humana. Dice, y andad por el camino de la inteligencia. Salmo 119, 104. ¿Cómo se adquiere la inteligencia? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Cómo se adquiere la inteligencia divina? Bueno, aquí es muy claro. Cumpliendo los mandamientos de Dios, podemos adquirir inteligencia divina. Nuestra inteligencia, ponerla, que podamos ir tratando de guardar los mandamientos para ir adquiriendo inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Bueno, en la adquisición de inteligencia es guardar los mandamientos y, por supuesto, que perseverar en esa inteligencia. El que perseverar hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra. Ahora que vienen las situaciones de persecución en todo el mundo, pues el que persevere hasta el fin será salvo, dice el mínimo. Vamos a Proverbios 2:11. El consejo te guardará, te preservará la inteligencia. Entender el consejo, pero la inteligencia tiene que preservarnos, haciendo rema lo que nos dice el Señor, lo que quiere de nosotros. Por eso es importante entender que para ir adquiriendo inteligencia hay que caminar, así lo dice el salmista. Hay que caminar guardando la palabra y ella nos va a través de eso adquiriendo la sabiduría que viene de lo alto. Proverbios 4:7 nos dice algo importante. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. ¿Cómo se adquiere la inteligencia? ¿Qué dice Mateo 19:21? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres santos, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, dice el 5:48, no lo ponga, hermano, de Mateo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es locura a la mente humana, a la inteligencia humana. Para poder hacer esto, se requiere de caminar en la inteligencia, primero humana, para ir adquiriendo inteligencia divina, para poder saber que esto es un mandamiento, y que si queremos ser, como dice el Señor, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay algo importante. Dios hizo al hombre para perfeccionarlo,
para poder usarlo como gobernador del universo, pero necesita perfeccionar. Dice que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. El milenio, 1000 años es como un día, dice la palabra, delante del Señor. Entonces, aquí hay algo importante. El punto que para ser perfecto, primero hay que entender el sacrificio. El salvo no entiende el sacrificio. Juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. El Salmo 55. El sacrificio lo entiende el santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. La mente del santo está acondicionada, como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 4:1, lo que Cristo padeció, debemos de estar armados de ese mismo pensamiento. El que ha padecido en la carne es el pecado. Bueno, lo importante es que nos maneja que debemos estar armados del pensamiento del padecimiento del Señor. Eso es lo que nos dice aquí el texto del apóstol Pedro. Y lo importante es que el santo sabe que hay un sacrificio para ser santo y está armado de ese pensamiento, de ese padecimiento. En 1 Pedro 2:21 dice que lo que Cristo padeció en la carne, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigamos sus pisadas. El santo sabe que tiene que seguir las pisadas de padecimiento, pero el salvo no. Para el salvo es locura el padecimiento. No, el Señor viene por mí y nos vamos en el arrebato y no nos va a pasar nada y todo está bien. Esa es la mente del que está. Aquí hay un texto, vamos a leerlo, en Job 17:4. Porque a estos, ¿a quiénes? A los salvos, has tú escondido su corazón de inteligencia, por tanto no los ensalzarás. Bueno, no solo los salvos, los incrédulos o los apóstatas, el Señor les ha escondido su corazón de inteligencia. Dice que el corazón es engañoso y perverso. El 17:9 de Jeremías, engañoso el corazón más que todas las cosas. Y dice que porque tú has escondido su corazón de inteligencia. La inteligencia para entender el padecimiento, la inteligencia para vender, para ser perfecto. El santo, es locura eso para el santo, vender. Para el salvo es locura padecer. Y para el incrédulo es locura la cruz. Para los que se pierden, dice la palabra. Bueno, es la inteligencia del hombre en acción, guardando los mandamientos. Cuando no se guardan, pues no hay un avance en la inteligencia que viene de lo alto. Eso es lo importante que podemos decir sobre esto. Marcos 4:11 habla de ello, de estos señores que están afuera de la inteligencia de los santos y de los perfectos. Y les dijo: vosotros daos a saber el misterio del reino de Dios a los discípulos, mas a los que están fuera, los que no entienden el padecimiento o la perfección, por parábolas son las cosas. ¿Por qué? Porque van a un paraíso, no van al reino, al tercer cielo de Dios. Ese es su premio, su pago por creer. Proverbios 16:16 nos maneja algo importante para aquellos que andan buscando economía, oro, plata, etcétera. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Dice Isaías 53:11: del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Claro, el conocimiento es muy importante, la sabiduría, pero hay que llevarla a la inteligencia, que es la práctica de esa sabiduría. Es el verbo hecho acción. Proverbios 8:14, me gusta mucho.
Conmigo es el consejo y el ser. Yo soy Jehová, quiere decir yo soy. Yo soy la inteligencia. Mía es la fortaleza. El que tiene inteligencia humana para adquirir la inteligencia divina es el hombre que se fortalece de tal manera que ese amor perfecto que dice Juan en el 4:18, no lo ponga, dice que no tiene temor porque está perfecto en el amor. Amor quiere decir sin muerte, esas son las palabras latinas. Y Dios es inmortal. Y esta inteligencia que viene de lo alto viene a través del yo soy, Jehová de los ejércitos. Por eso dice, yo soy la inteligencia. Él se hizo hombre. La inteligencia del Señor se despojó de su divinidad y nos dio un camino para ser igual a Él. Dice, semejante al Señor. Dice en el 4:13 de Efesios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, semejantes a la plenitud de Cristo. ¿Cómo? A través de el conocimiento, ahí lo dice, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Son dos cosas que tenemos que adquirir de una unidad completa, con perfección. ¿Quieres ser perfecto? Anda, haz esto, mandamientos. Entonces viene algo importante. Dice el apóstol Pablo en el 2:6 de 1 Corintios. Todo lo que hablamos, sabiduría entre perfectos. Dicen, pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que se deshace. Sabiduría en misterio, dice en el 7. Mas si hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, esta sabiduría, que es conocimiento, tiene que tener la inteligencia del Espíritu de Dios, del Padre. En el 2:10 y 11 nos dice ahí mismo, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, y lo dice el Espíritu de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El hombre conoce las cuestiones del hombre, pero el Espíritu de Dios dice que conoció las cosas de Dios, aún lo profundo de Dios. Dice en el 10 que leímos, ¿no? Aún lo profundo de Dios. ¿Cómo? Bueno, el apóstol Pablo nos maneja algo importante. En Filipenses 3:12 y 15, dice en el 12, no es que ya haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. En este tiempo no podemos ser perfectos, pero hay algo importante. En el 15 dice él a futuro, así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. La perfección viene a través de conocer la inteligencia divina. Nos quiere para que llevemos, dice el 3:10 de Efesios, a los gobernadores, dice, esta multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Nos quiere que nosotros aprendamos el conocimiento de Dios en el milenio. Dice 2:14 de Habacuc, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Ese conocimiento lo vamos a llevar a los cielos. En el milenio, los que brinquemos por la diligencia de nuestro espíritu humano para obtener el Espíritu de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que podamos aprender el conocimiento de la gloria de Dios en el milenio,
para que nos perfeccione en el milenio, el día de, como leímos el 1.6 de Filipenses, que Él dice que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará en el día de Jesucristo, los 1000 años, para entender la sabiduría de lo alto, que es muy profunda, y que el hombre natural, aún siendo santo, su gloria será en el alma, en su mente humana. El hombre pues tiene una capacidad menor que la del ángel creado. Y por supuesto que hay una gran diferencia entre la inteligencia divina y la creada. Por eso Él nos ofrece que podamos entender el conocimiento divino a través de la inteligencia puesta en acción. Hablando de Daniel 1.17, dice la palabra que a esos 4 muchachos Dios conocimiento e inteligencia. 2 cosas: sabiduría, que es conocimiento, e inteligencia en todas las letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en todas visiones y sueños. ¿Qué sucedió con Daniel? Cuando le pusieron una trampa los enemigos de Daniel, él fue al foso de los leones. ¿Por qué él fue al foso? Es importante entender la inteligencia que tenía Daniel para tomar la decisión de ir a que lo destrozaran los leones. Bueno, él tomó la inteligencia de lo que es guardar los mandamientos, aun cuando no tenía la oportunidad que tenemos nosotros del Espíritu de Dios. Él tenía un apoyo de la mente de Cristo, como dice el apóstol, que son los mandamientos y que nos hacen inteligentes, como a los 3 amigos de Daniel. También los 3 amigos de Daniel le pusieron una estatua que adoraran, y ellos dijeron: no la haremos, reina Nabucodonosor. Y aunque sabemos, dice, que Dios nos va a librar, y si no, tampoco lo haremos. Tomaron una decisión inteligente. ¿Por qué? Porque guardaban los mandamientos para seguir en un momento. Imagínense que te van a aventar a un horno de fuego. Muchos van a decir: no, yo me regreso. ¿Por qué? Porque no hay una inteligencia en guardar los mandamientos, porque no hay una práctica en hacerlo, para estar preparados, como dice el apóstol, armados de ese pensamiento, que lo que Cristo padeció, nosotros debemos de padecer. Y hay algo importante: el Señor dice en Hebreos 17, hablando de la reunión que tuvieron los ancianos en el primer orden de Dios, en la cúpula del ejército de Dios Todopoderoso, en donde están los padres, y que el Señor ya está ahí ahorita, se ganó ese lugar. Dice: entonces dije, el Señor, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Vino y padeció. Dice el 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz. ¿Cuál es ese propuesto gozo? Ahorita está sentado a la diestra del Padre. Antes se sentaba en los segundos tronos, ahora está en los primeros y es el segundo de todos los primeros. Y esa propuesta de gozo también nos la da a nosotros, para que estemos en el segundo trono, en los segundos tronos, como Él estaba antes. Dice: gozosos en la esperanza. El 12:12 de Romanos. Gozosos de la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la gloria de Dios, en el 5:2 de Romanos. La gloria que Él nos ofrece, debemos de pasar la vergüenza, que el Señor también estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios a través de la inteligencia, el verbo hecho carne, acción. Y Él vino y nos dio
un camino de inteligencia, de acción, para ser dioses, como dice el mismo Señor. Por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos una propuesta de gozo, de esperanza, de una gloria muy grande, que solamente los muy inteligentes humanamente van a llegar a tomar la inteligencia divina para las situaciones más difíciles que tenemos que atravesar, como la atravesó el Señor. ¿Por qué? Porque por lo que padeció, aprendió la obediencia, en el 5:8 de Hebreos. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bueno, gracias a ese ejemplo que nos dice, y que ya leímos en el 2:21 de Primera de Pedro, que lo que Cristo padeció en la carne, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esas pisadas de padecimiento, pero que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Bueno, el Señor fue el más inteligente de todos los ángeles de Jehová, todopoderoso. Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Y se hizo rema, se hizo acción, vino y cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Y ahorita se ganó el puesto del segundo de todos los seres divinos que están en el tercer cielo. Está esperando ser glorificado, ya está glorificado, pero mayor glorificado con su cuerpo de, como dice la palabra, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de gobernación que se lo ganó Él. Y no solo se ganó ese cuerpo, que estamos llamados para estar como lo maneja la gloria de Dios, la esperanza de la gloria de Dios, gozosos en ello, porque es algo muy grande que el hombre necesita entender a través de mover su inteligencia y ir rompiendo, a través de ir creciendo, guardando los mandamientos, porque ahí se adquiere inteligencia divina. Lo leímos en uno de los salmos, vamos a volver a repetirlo, el Salmo 119, 104, se adquiere a través de los mandamientos. De tus mandamientos se ha adquirido inteligencia de lo alto. Dios le dio una inteligencia humana a Salomón, y tan grande que ni antes ni después existió alguien tan sabio humanamente como él. Pero él terminó mal. Las mujeres desviaron su camino. Entonces, la importancia es tener la inteligencia. Dice, ante todo, hay el texto de Proverbios, dice, hablando de posesión, el 4:7, ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Ante todo lo que podamos tener, hermanos, hay que adquirir la inteligencia divina para que podamos salir a los reinos, como dice Daniel 7:27. Todos los reinos nos servirán y obedecerán. Que el reino del señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Vamos a reinar de eternidad a eternidad. Hay un texto, Primera de Crónicas 16:36. Bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Hay eternidades, le llama el salmista del 23, largos días, son eternidades. Y nos dice que vamos a reinar en el 22:5, para siempre jamás, de eternidad a eternidad. Apocalipsis 22:5. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Seremos seres de luz, alumbraremos a voluntad propia el lugar donde habrá
oscuridad o tinieblas. Y dice, y reinaremos para siempre jamás, de eternidad a eternidad, a través de adquirir la inteligencia que viene de lo alto. Dice el 2:10 de 1 Corintios, hablando de la sabiduría que viene de lo alto, desde el 2:4, 5, 6 hasta el 10, dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu y todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. La sabiduría que viene del Padre. Por eso necesitamos entender el camino a través de la inteligencia humana para entrar a la inteligencia divina. El Espíritu de Dios, por ejemplo, dice el mismo Pablo, el apóstol, en el 8, 9 de Romanos, mas no, vosotros no sois en la carne, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, los tres, mora en vosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se da por pedirlo. Dice, el que cree, dice que Dios lo da al que se lo pide. Y aún el salmista dice que se lo da a los rebeldes, porque hay gente rebelde que anda usando los poderes del Espíritu Santo de mala manera, para provecho propio. Pero bueno, el Espíritu Santo se pide, el Espíritu de Cristo es adquirirlo por dignidad, y el Espíritu del Padre es darlo todo, todo, que no queda nada afuera, para que tengamos el Espíritu de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es él. Nada soy, dice, si no tengo amor. El amor que la Biblia maneja, la totalidad, que es la del Padre, y dice el 17:25, que el amor con que me has amado es en ellos y yo en ellos, la inmortalidad. Es Juan 17:25. Dice que el mundo no te conoce. Es una gran verdad. La gente del mundo no entiende cómo caminar y obtener el Espíritu del Padre, porque de una u otra manera no quieren, y está escondido para su corazón, como leímos en Job, la inteligencia divina para ellos. Entonces es importante que nosotros salgamos, dice el Señor acerca de sus discípulos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el que ama al mundo dice que el amor del Padre no es en él. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y que seamos llamados hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoce al Padre, a Él. Entonces, hermanos que nos escuchan, es importante poner la inteligencia humana para ir caminando, conociendo la inteligencia divina a través de los mandamientos. El mandamiento del Hijo hay que cumplirlos, dice el 15:10 de Juan, si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, el amor de Cristo, como también he guardado los mandamientos de mi Padre y estáis en su amor. Si queremos estar en el amor del Padre, tenemos que guardar los mandamientos. ¿Cómo? Para adquirir la inteligencia que viene de lo alto, la acción que tenemos que hacer para obtener la bendición de ser inmortales, de pasar de una eternidad a otra, y a otra, y a otra, dice, para siempre jamás, reinar en los cielos. Es algo demasiado grande para que no nos esforcemos. Le dice a José, solo te pido que te esfuerces. Y ya en Isaías 41:10, que yo te esfuerzo, dice. A todos nos empuja, pero primero nos pide que nos esforcemos. Nosotros vamos a tener un empuje en esos tiempos de saber que están caminando en algo verdadero, y espero que tengan la oportunidad de que puedan llegar al reino, para que podamos estar gozándonos todos los que nos hemos esforzado en ese camino y que hemos puesto
nuestro 101%, como dice el amor de Dios en la cuestión del abecedario mexicano, poniéndole a la A1, a la B2, a la C3 y tal. Así, el 101 es amor de Dios, es esfuerzo más allá del 100%. Hay que esforzarse, hermanos, para entender el mensaje profundo y la bendición tan grande que nos ofrece Dios de ser hechos hijos de Dios a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Dios les bendiga a todos.